Parece que ya estamos. Ya estamos. Muy bien, pues muy buenas tardes. Saludos a todos, a los que nos están viendo aquí en la sesión y a los que nos ven a través de las redes sociales. Estamos en vivo en una sesión más de el Seminario de la Luz del capítulo estudiantil de SPY y Óptica de la UAM Azcapotzalco. Entonces, como cada mes tenemos un invitado, ahora tenemos un invitado muy especial, al doctor Ricardo Santillán. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola David, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Ricardo, muchas gracias por aceptar la invitación y venir a platicarnos un ratito aquí de los temas de investigación que tú haces. Muchas gracias. Pues muy bien, fíjense, les platico un poquito acerca de Ricardo. Ricardo estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y luego hizo una maestría en ciencias físicas también en la UNAM y finalmente hizo el doctorado en el Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE, donde trabajó en el laboratorio de láseres, de pulsos ultracortos y procesamiento de materiales. Ricardo también realizó una estancia de investigación en la Universidad de North Florida, en Estados Unidos, y desde el 2020 se desempeña como ingeniero regional en Micro-Optics para Corning en Reynosa, Tamaulipas. Además de todo esto, Ricardo se ha desempeñado como profesor en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, entre ellas la UNAM, la Ibero y la Universidad Panamericana. Entonces, como ven, es un gustazo tener aquí a Ricardo, que nos va a platicar un poco sobre un tema que trabajó en el doctorado, que se llama estructuras periódicas inducidas por láseres de femtosegundos en películas delgadas. Pues, sin más preámbulo, Ricardo, adelante, todo tuyo. Muchísimas gracias, David. Y pues bueno, un saludo a todos los que estén conectados. Muchas gracias por acompañarnos. Y efectivamente, este tema se titula Estructuras periódicas inducidas por láseres de femtosegundos en películas delgadas. Entonces, bueno, este es más o menos como el esquema que vamos a seguir en esta breve plática. Vamos a dar una pequeña introducción acerca de qué son este tipo de estructuras, algunos modelos teóricos para tratar de explicar cómo es que se forman. Luego, en particular, cuáles fueron las estructuras que nosotros creamos y generamos en el laboratorio, en particular de bismuto y en películas de bismuto y titanio. Vamos a hablar un poquito también de la oxidación que se genera en la superficie de estas películas y un poco igual de modelos numéricos para tratar de simular la formación de estos patrones. Pues bueno, entonces, actualmente hay mucho interés en el estudio del micro y nanoestructurado de superficies, ya que estos fenómenos le pueden otorgar nuevas propiedades a los materiales. Podemos, por ejemplo, darle colores a las superficies, podemos mejorar o, o evitar la propiedad para que un líquido se adhiera a la superficie. Entonces, por ejemplo, en esta imagen se ve una gota sobre un sustrato, el cual es bastante hidrofóbico. Entonces, prácticamente se ve la esferita de la gota, como no se derrama, ¿no? Bueno, entonces, un tipo muy particular de este tipo de estructuras se conocen como LIPS, por sus siglas en inglés, que son estructuras periódicas inducidas por láser. Estas son un fenómeno universal que se puede generar casi en cualquier material, pueden ser metales, semiconductores o dieléctricos, y se caracteriza porque se presentan como una serie de líneas cuasi periódicas, las cuales tienen una relación muy estrecha con la luz con la cual se fueron generadas. Entonces, para producir este tipo de estructuras, básicamente lo que hacemos es, tenemos un sustrato de, como les comenté, de cualquier tipo de material prácticamente, metales, dieléctricos, semiconductores, y lo irradiamos con un láser. Los láseres pueden ser
de onda continua o pulsados. Y el rango de los láseres pulsados puede ir desde picosegundos, nanosegundos, femtosegundos. Entonces, al irradiar la superficie, vamos a generar este tipo de patrones. Entonces, este tipo de estructuras se pueden clasificar de acuerdo a su periodicidad. Entonces, comparándolas con la longitud de onda de la luz que utilizamos para generarlas. De este modo, podemos tener básicamente una clasificación que consta de dos grandes grupos. Las LIBS de baja frecuencia espacial, cuya periodicidad de las franjas está entre media longitud de onda y una longitud de onda completa de la luz que utilizamos para irradiar. Y LIBS de alta frecuencia espacial. Estas son las líneas cuya periodicidad es menor a media longitud de onda de la luz incidente. A su vez, las LIBS de baja frecuencia espacial se pueden clasificar en dos subgrupos. El tipo 1, en el cual el periodo es semejante a la luz incidente y la orientación de las franjas es perpendicular a la dirección de polarización de la luz que utilizamos. Y el de tipo 2, en las cuales la periodicidad es aproximadamente el cociente que hay entre la longitud de onda de la luz incidente y el índice de refracción en la superficie, y además la orientación de las LIBS en este caso es paralelo a la dirección de polarización. Las LIBS de baja frecuencia espacial de tipo 1 generalmente se observa en metales y semiconductores, mientras que las de tipo 2 generalmente se observan en dieléctricos. A su vez, también podemos subclasificar las LIBS de alta frecuencia espacial en dos grupos, pero aquí el parámetro que va a determinar a qué grupo corresponde es la profundidad de los surcos o la profundidad de los surcos que forman estas líneas. Bien, entonces, el objetivo de este trabajo fue estudiar la formación de LIBS, en particular en películas delgadas de bismuto y titanio, usando un láser de femtosegundos, porque, como vamos a ver más adelante, depende mucho el tiempo del pulso para determinar cuál va a ser la interacción que ocurrirá entre la luz y la materia. Y pues bueno, entonces ese fue el objetivo, estudiar la formación de LIBS en películas de bismuto y titanio, y para ello nos planteamos una serie de metas. Entonces, el primer paso es hacer una revisión de cuáles son los métodos, los modelos teóricos planteados hasta el día de hoy para explicar la formación de estas estructuras. Después, producirlas en el laboratorio y hacer una caracterización de ellas, variando parámetros como el ángulo de incidencia, la afluencia del láser, el número de pulsos, y finalmente hacer una comparación entre nuestras predicciones teóricas y los resultados experimentales. Bien, entonces, vamos a hablar ahora un poquito acerca de los modelos teóricos. Existe una gran variedad de modelos para explicar la formación de estas estructuras. En particular, nosotros nos centramos en aquellos que se basan o que consideran la teoría electromagnética como la fuente principal de este fenómeno. Entonces, el primer modelo que vamos a estudiar es aquel que considera interferencia entre la luz incidente y posibles plasmones polaritones de superficie que son excitados. Como ustedes sabrán, existen varias maneras de que la luz incidente sobre un sustrato pueda acoplarse en plasmones. Entonces, por ejemplo, para lograr esto es importante que se complete la cantidad de momento necesaria para que dicha luz se acople en el plasmón. Entonces, eso se puede hacer a través de una configuración como de tipo Kretschmann, o también puede hacerse mediante una rejilla de difracción, o igual con pequeños esparcidores distribuidos sobre la superficie, los cuales sumen esa diferencia de momento necesaria. El punto en cualquiera de todos estos casos es que hay una conservación de momento. Y en este diagrama estamos mostrando una onda incidente, una onda incidente, y aquí esta flechita que tengo aquí al lado es la dirección o es el vector que apunta del
el vector de onda del plasmón, este de aquí abajo, es la proyección del vector de onda de la luz incidente, y esta G representa el vector de onda del patrón de interferencia que se genera entre estos dos. Entonces, y alfa es el ángulo que forman la proyección del vector de onda de la luz incidente con el vector de onda del plasmón. Entonces, como mencioné hace un instante, debe haber conservación de momento. Por lo tanto, el vector de onda del plasmón debe ser igual a la suma de los vectores de onda del patrón de interferencia con el de la proyección de la luz incidente. De aquí pudiéramos calcular cuál es la magnitud. Bueno, despejamos el vector de onda del patrón de interferencia, calculamos cuál sería su magnitud, y pues básicamente usando la ley de cosenos, esta diferencia se puede expandir de este modo, y después recordamos que la magnitud de la proyección del vector de onda de la luz incidente sobre el plano es simplemente la magnitud del vector de onda de la luz incidente por el seno del ángulo que forma respecto a la normal, mientras que la magnitud del vector de onda del plasmón va a ser igual a la magnitud del vector de onda de la luz incidente por este parámetro eta, que puede representar el índice de refracción efectivo en la interfaz, que depende de las propiedades dieléctricas de esa interfaz, ¿no? Del metal y el dieléctrico, que en este caso sería aire. Entonces, nosotros podemos sustituir todo esto en la expresión que habíamos encontrado para la magnitud del vector de onda del patrón de interferencia, y de ahí recordamos que la longitud de onda o el periodo espacial de dicho patrón de interferencia es simplemente 2pi entre la magnitud de este vector. Por lo tanto, haciendo el álgebra, encontraríamos esta expresión de aquí abajo. Esto quiere decir, si partimos de la suposición que las LIBs se forman por medio de la interferencia entre luz incidente y posibles plasmones polaritones de superficie, entonces el periodo de dichas LIBs va a estar dado por esta expresión, que depende tanto del ángulo de incidencia de la luz como del ángulo que forman estos dos vectores de onda sobre el plano. Entonces, resulta que el caso más común, el caso más frecuente, se da cuando estos dos vectores apuntan en la misma dirección, puede ser en el mismo sentido o en sentidos opuestos. Y de ese modo, la expresión anterior se reduce simplemente a este cociente. Y entonces, el periodo de las LIBs, el periodo de estas franjas, o de estos surcos, va a ser simplemente el cociente entre la luz incidente y la suma o diferencia entre estos dos términos. Uno depende de las propiedades dieléctricas de la superficie o de la interfaz, que es, en este caso sería el metal y el dieléctrico que lo envuelve, y el otro del ángulo de incidencia. Por lo tanto, todo eso se reduce a esta expresión que desde mi punto de vista está muy bonita, y ya nos sirve para calcular directamente cuál sería el periodo de esos patrones. Bueno, eso es un modelo. Otro modelo que se propuso en 1983 por John Seib, se conoce como la teoría de Seib o la teoría del factor de eficacia, y esta es un poquito más general porque lo que hace es considerar la interferencia que puede ocurrir entre una onda linealmente polarizada y la luz esparcida sobre una superficie que contiene una rugosidad compuesta por pequeños defectos microscópicos cuyo tamaño es menor que la longitud de onda de la luz incidente. Entonces, lo que hizo Seib básicamente fue resolver analíticamente las ecuaciones de Maxwell para este esquema en particular, donde la rugosidad de la superficie él la representa mediante una función estadística que llama B, que depende a su vez de algunos parámetros escalares, que son la forma de los esparcidores y qué tan pegados, o sea, si forman pequeñas islas o están muy separados entre ellos. Entonces, estadísticamente se puede describir
esta superficie o esta rugosidad mediante esos parámetros. Y entonces, el resultado más importante de la teoría de Saib es que él predice que después de irradiar una superficie con tales características, va a ocurrir una absorción inhomogénea de energía debajo de la superficie. Y esa absorción inhomogénea de energía la representa con esta función A, que va a ser equivalente al producto de la rugosidad expandida en el espacio de frecuencias espaciales, valga la redundancia, y bueno, multiplicada por esta función que se llama el factor de eficacia. El factor de eficacia depende tanto de las propiedades dieléctricas del medio, sería la interfaz entre el sustrato y el dieléctrico que lo envuelve, nuevamente estamos considerando aire, y también de la misma rugosidad y del ángulo de incidencia. Entonces, al igual que en el caso anterior, vamos a tener casos en los cuales la luz esparcida apunte en la misma dirección de la proyección de la luz incidente sobre el plano o en dirección opuesta. Entonces, esta teoría también considera esos posibles casos. Y pues bueno, entonces resulta que la función que determina, bueno, más bien, esta función que comenté que representaba la rugosidad varía muy lentamente respecto a la función del factor de eficacia. Por lo tanto, la función que va a determinar los patrones que se formen fundamentalmente va a ser el factor de eficacia. Nosotros podemos calcular en el espacio de frecuencias espaciales dichas funciones y entonces así es como se vería más o menos. Nosotros tenemos una rugosidad arbitraria y a partir de los parámetros que les comenté anteriormente, podemos hacer el cálculo del factor de eficacia y resulta que estos mapas son directamente comparables a la transformada de Fourier en el espacio, bueno, en 2 dimensiones, de una superficie que ya fue irradiada, es decir, una superficie que ya tiene elipse. Entonces, yo en el experimento tengo una superficie arbitraria, la irradio, formo elipse, y entonces yo puedo comparar cuál era el factor de eficacia del sustrato antes de irradiarse con cuál es la transformada de Fourier de la superficie después de haber sido irradiada. Y resulta que hay una concordancia entre ambas. Nosotros podemos predecir cuáles eran los periodos más probables a partir de esas funciones, a partir de los factores de eficacia. Entonces simplemente calculo estos mapas y después saco las secciones transversales. Como les comenté, estos se calculan en el espacio bidimensional de frecuencias espaciales y entonces si hago los cortes transversales voy a obtener curvas como las que se muestran aquí. Del pico más alto, que en este caso sería voy a obtener cuál es la periodicidad más probable que se forme cuando irradio con estas características, es decir, un metal cuya constante dieléctrica es tal, si lo irradio con una longitud de onda de, en este caso, 1030 nanómetros o la que pongamos en el cálculo, y entonces puedo obtener así cuál sería el periodo que se estaría formando. Entonces, básicamente, dentro de todos los modelos electromagnéticos, estos dos son los que mayor éxito han tenido en predecir la formación de elipse, de las estructuras periódicas inducidas por láser. Entonces, bueno, eso es por una parte de los modelos. Ahora vamos al experimento. Para producir este tipo de estructuras es necesario que contemos con un arreglo como el que se muestra en esta imagen. Entonces, nosotros colocamos el sustrato que vamos a irradiar sobre una montura como esta, en una mesa de traslación que nos permitirá controlar los puntos donde vamos a irradiar y además esta montura nos permite inclinar el sustrato, por lo tanto podemos controlar el ángulo de incidencia. La luz que utilizamos proviene de un láser de femtosegundos, el cual guía el haz a través de espejos y nosotros preparamos la dirección de polarización con una placa retardadora de lambda medios y el parámetro más importante para formar este tipo de estructuras y en general en procesamiento de materiales con láseres
un parámetro fundamental que siempre tenemos que tener en cuenta es la fluencia, es decir, la energía depositada por unidad de área. Entonces, ya sea que quieran formar LIBs o que quieran cortar con el láser un metal o quieran hacer lo que sea, es necesario que tengan en cuenta el valor de la fluencia. Y pues bueno, antes de irradiar los materiales, tenemos que hacer una caracterización de cuáles son los parámetros ideales para formar este tipo de estructuras, ya que si irradiamos con energía excesiva, en vez de formar estas estructuras, lo que vamos a hacer es ablacionar el material. Entonces, ya sea que lo evaporemos, pues sí, lo ablacionemos, y entonces, en lugar de obtener las LIBs, vamos a obtener cráteres simplemente. Por eso es importante tener en cuenta tanto las propiedades ópticas como las propiedades térmicas de dichos materiales, en particular, cuál es el tiempo de difusión térmico, cuál es el índice de refracción, el coeficiente de absorción, etc. Con base en estos parámetros, nosotros podemos calcular cuáles serían entonces los parámetros de irradiación ideales. Y como les mencioné hace un momento, la fluencia es fundamental. Entonces, para caracterizar cuál es el valor de fluencia necesario para irradiar el material, nosotros consideramos que el haz con el que estamos irradiando es un haz gaussiano. Por lo tanto, el campo eléctrico se puede expresar mediante pues sí, esta expresión. Luego, la intensidad de dicho haz es simplemente la norma al cuadrado del campo por estas constantes. Y como mencioné, la fluencia es energía por unidad de área. Entonces, lo único que tenemos que hacer es integrar la intensidad en el tiempo, que sería en este caso la duración del pulso. Entonces, la fluencia por pulso va a estar dado por esta expresión. Entonces, ya la tenemos en términos de la intensidad. Y aquí ya la duración del pulso está expresada mediante este producto. Tau es la duración del pulso. Entonces, ahora sí, vamos a hacer nuestra caracterización. Para ello utilizamos un método muy frecuentemente usado en procesamiento de materiales, que es básicamente hacer una matriz de irradiaciones. Entonces, en esta gráfica que vemos aquí arriba, vemos imágenes obtenidas con el microscopio óptico. Las columnas del lado izquierdo, estas columnas de color café, son las imágenes usando iluminación por reflexión, mientras que las columnas oscuras son las mismas imágenes, pero cambié la iluminación, en lugar de por reflexión va a ser transmisión. Entonces, en cada una de estas imágenes, o en cada una de estas irradiaciones, lo que hicimos fue variar el número de pulsos. Entonces, el número de pulsos se incrementa conforme vamos bajando, y también la energía por pulso. La energía por pulso se incrementa conforme nos desplazamos de izquierda a derecha. Entonces, empezamos con una energía baja, con un número de pulsos bajo, que puede ser desde un solo pulso o 2 pulsos, y vemos que empieza a haber una modificación del material. Conforme vamos incrementando el número de pulsos, vemos que esa modificación termina en un cráter de ablación. Entonces, aquí tenemos un pequeño cráter que en la imagen en transmisión se ve cómo pasa la luz a través de él. Al incrementar tanto la energía por pulso como el número de pulsos, estos cráteres se van haciendo más grandes. Y eso es de esperarse. Si tú suministras más energía, es natural que entonces la ablación se incremente. Y ahora, recordemos que estas son películas delgadas. Bueno, son de 400 nanómetros de espesor estas películas. Por lo tanto, una vez que has ablacionado suficiente material, vas a lograr que la luz pase a través, ¿no? Entonces, para asignarle un valor numérico a la fluencia umbral de ablación, lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros ya conocíamos cuál es la expresión de la fluencia local. Entonces, en el centro tenemos el máximo valor de fluencia. Y como este es un haz gaussiano, conforme nos alejamos del centro, el valor de fluencia también va a decaer exponencialmente. Entonces, lo que hacemos es pues bien sencillo. Tomamos las imágenes de transmisión, y aquí, en el centro, nosotros sabemos que tenemos el máximo valor de fluencia. Entonces, la fluencia umbral de ablación
va a ocurrir aquí, justamente en el borde del cráter. Entonces, si yo ya conozco los parámetros de irradiación, porque puedo medir en el laboratorio cuál es la energía por pulso o cuál es la potencia de láser, conozco la frecuencia de repetición y también la duración del pulso, entonces yo puedo calcular el valor de la afluencia desde el centro hacia afuera. Por lo tanto, puedo correlacionar directamente el radio de los cráteres con el valor de la afluencia que ocurriría a esa distancia. Y así es como yo puedo conocer cuál es el valor de la afluencia en el borde de los cráteres. Entonces, puedo hacer este tipo de gráficas en las cuales, variando la energía por pulso, yo mido cuál es el radio de ablación y entonces digo, ok, para este radio de ablación, la afluencia umbral fue tanto. Para este otro número de energía por pulso, el radio de ablación ocurrió en 40 y tantas micras, por lo tanto, la afluencia local en esa posición está. Y resulta que la afluencia de ablación no depende de la energía por pulso, sino más bien del número de pulsos que estamos aplicando. Vaya, la relación que hay es entre el número de pulsos y la afluencia umbral. Por lo tanto, podemos hacer esta gráfica. Aquí estamos graficando cuál fue la afluencia umbral para un determinado número de pulsos, que va desde, ¿qué sería este? Como 500 pulsos más o menos, hasta 100,000 pulsos. Entonces, hacemos estas gráficas y resulta que hay una relación entre ambas. Esta gráfica está en escala logarítmica y nosotros, bueno, hay un modelo fenomenológico ampliamente conocido en procesamiento de materiales que relaciona la afluencia umbral de ablación con el número de pulsos. Entonces, resulta que todas estas gráficas, todas estas curvas siguen o pueden describirse a través de esta relación, que es el producto de la afluencia umbral para un solo pulso por el número de pulsos elevado a este exponente, donde esta variable se conoce como el factor de incubación. Entonces, lo que nos está diciendo esta función es que si tú incrementas el número de pulsos, la energía o la afluencia que tiene que aportar cada uno de los pulsos va decreciendo. Porque claro, o sea, si yo voy a irradiar con 100,000 pulsos y quiero llegar apenas al umbral de ablación, entonces cada pulso va a contribuir con un poquito de energía. Si yo quiero irradiar solamente con 10 pulsos y también quiero llegar al umbral de ablación, entonces cada uno de esos 10 pulsos tiene que contribuir con más energía para alcanzar que ocurra la ablación. Entonces, es como, no me gusta decir que son inversamente proporcionales, pero sí, o sea, al incrementarse el número de pulsos, la energía necesaria o la energía requerida de cada uno de ellos decrece. Mientras que si tú decreces el número de pulsos, la energía necesaria para ablacionar el material de cada uno de esos pulsos tiene que incrementarse. Entonces, con esto podemos hacer la caracterización de nuestros materiales. La afluencia umbral de ablación para un solo pulso del bismuto y el titanio está aquí en esta gráfica, y estos son los factores de incubación. Perfecto. Entonces, ahora de vuelta a nuestro problema inicial. Nosotros lo que queremos realmente no es ablacionar el material. Hicimos esta caracterización precisamente para evitar que ablacionemos el material. Lo que queremos nosotros es formar LIBs. Entonces, dado que las LIBs se forman por debajo del umbral de ablación, entonces nosotros siempre debemos mantenernos, o sea, para formar este tipo de estructuras, lo que debemos hacer es irradiar con una afluencia que siempre esté por debajo de la del umbral de ablación. Pero eso depende del número de pulsos. Entonces, en esta gráfica, la línea blanca representa, bueno, más bien es exactamente esta relación que ya encontramos nosotros, que es la afluencia umbral de ablación respecto al número de pulsos. Entonces, si yo quiero formar LIBs, sea cuales sean el número de pulsos y la afluencia que yo escoja, deben estar ambos parámetros por debajo de esta línea, ya que si yo elijo una pareja
de fluencia y número de pulsos que estén por encima de la línea, lo que es seguro es que voy a ablacionar el material. Si yo quiero evitar ablacionar el material, debo elegir una fluencia y un número de pulsos por debajo de esta línea. Entonces, si lo que queremos es mantenernos debajo de la línea, lo más sencillo es proponer un modelo que es exactamente el mismo, solamente con un coeficiente que va a multiplicar a toda la función, y ese coeficiente tiene que tener valores entre 0 y 1, de tal manera que todas las curvas que calculemos siempre estén por debajo de la de ablación. Entonces, pues es como un truquito. De esa manera podemos garantizar que cualesquiera que sean las parejas de fluencia y número de pulsos, siempre vamos a estar por debajo de la de ablación. Entonces, y estos parámetros ya los conocemos, porque los obtuvimos de la caracterización que acabamos de hacer. Entonces, pues estas curvas las calculamos con esos parámetros, variando el coeficiente K entre 0 y 1. En particular, yo escogí 0.2, 0.4 y así hasta 0.9. Y luego también escogí estos puntos que están indicados por estos marcadores sobre las curvas. Entonces, estos no son puntos experimentales, son puntos que yo escogí sobre las líneas para hacer el experimento. Entonces, todos estos puntos que están aquí son parejas de fluencia y número de pulsos con los que yo irradié el material para ver si podíamos formar LIBS. Resulta que, pues bueno, si hicimos el experimento, irradiamos con las parejas de fluencia y número de pulsos que se muestran aquí, y todos los marcadores que están rellenos son aquellos donde encontramos LIBS, donde pudimos formarlas. Los que están vacíos, los que están huecos, son parejas de fluencias y números de pulsos que, si bien quizás sí modificaron la superficie, pero no formaron las estructuras que estamos buscando. Entonces, y eso se puede explicar también porque quizá el número de pulsos fue demasiado bajo, o bien la fluencia que escogimos no fue la suficiente para generar o para fomentar el fenómeno de LIBS. Entonces, si alguien se unió ahorita y ven que estoy diciendo mucho LIBS, LIBS son las estructuras que nosotros estamos buscando. Estas que son un patrón de franjas cuasi periódicas que dependen de la dirección de polarización de la luz y de la longitud de onda. Entonces, eso lo hicimos para el bismuto, y hicimos lo mismo para el titanio. Entonces, ya que tenemos nuestras superficies irradiadas, el siguiente paso es caracterizar dichas estructuras. Para ello utilizamos básicamente dos tipos de microscopía: el microscopio de barrido de electrones, el SEM, o también el microscopio de fuerza atómica. Ambos son complementarios porque nos dan información que va a ser de mucha utilidad para el análisis posterior de las estructuras. Entonces, así es como se ven las estructuras que generamos en el laboratorio. Aquí arriba yo estoy poniendo el valor de la constante K, que, como les comenté, es una constante que propusimos multiplicar a esta regla fenomenológica que relaciona la fluencia umbral de ablación con el número de pulsos, y que arbitrariamente escogimos valores entre 0 y 1, en este caso 0.9, 0.8, 0.6, 0.4, para así calcular cuáles son las parejas de fluencia y número de pulsos. Y entonces en cada una de las imágenes está tanto el número de pulsos que utilizamos como el valor de la fluencia que utilizamos en el lazo. Entonces podemos ver que sí, efectivamente conseguimos formar dichos patrones. Para todas estas irradiaciones, la dirección de polarización es horizontal. Entonces podemos ver que las estructuras se forman perpendiculares a la dirección de polarización. Y entonces pues tenemos una gran variedad de estructuras. Podemos ver, bueno, estas fueron para bismuto, estas son para titanio, y podemos ver que al incrementarse el número de pulsos, como nos estaríamos acercando al umbral de ablación, entonces comienza a formarse un pequeño cráter, ¿no? Si bien aquí no hemos arrancado completamente el material del sustrato de vidrio, sí ya logramos como que hacer un pequeño agujero en la superficie.
pero otras, eso es porque tenemos un elevado número de pulsos para este caso estamos muy cerquita del umbral de ablación. Si nos alejamos del umbral de ablación, es decir, si elegimos parámetros que estén, por ejemplo, sobre esta línea, que sí está distante a la del umbral de ablación, entonces prevenimos dicho cráter y vale la pena notar que si bien casi todas las estructuras que generamos son perpendiculares a la dirección de polarización, conforme fuimos incrementando el número de pulsos usando energías relativamente bajas, logramos eventualmente formar este tipo de patrones que no sé si se alcancen a ver, pero estas líneas ya no son verticales, sino horizontales. Entonces, cambiamos la orientación de las LIBs. Y pues bueno, enseguida vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Luego, para poder hacer una estimación, para poder obtener un estimado de cuál es el periodo de estas franjas, utilizamos una herramienta muy sencilla que es básicamente la transformada de Fourier de las imágenes que obtuvimos del microscopio. Entonces, la transformada de Fourier se ve de este estilo. Y aquí estos pequeños segmentos de arco son los puntos donde, bueno, siempre van a aparecer como dos puntos equidistantes y la distancia que hay del origen a estos puntos es inversamente proporcional al periodo de las franjas. Por lo tanto, a partir de estos puntos podemos conocer el periodo. Y ahora, ¿qué tan regulares son las franjas? Bueno, si nosotros tuviéramos un patrón de líneas perfectas, lo que veríamos serían dos puntos equidistantes. Pero como no tenemos un patrón de líneas perfectas, sino más bien son líneas torcidas, entonces vamos a tener una distribución de puntos que es lo que forma estos segmentos de arco. Y entonces, entre más abierto sea este segmento de arco, lo que nos está diciendo es que las LIBs son más irregulares. Entre más cerrados sean, las LIBs se generan más uniformes. Este ángulo que genera este segmento de arco se conoce como la dispersión en la orientación angular de las LIBs, o DLOA, por sus siglas en inglés. Entonces, hicimos eso, la transformada de Fourier de todas las imágenes de las LIBs que generamos y graficamos la periodicidad respecto al número de pulsos para ver si hay alguna relación. Es decir, si conforme nosotros vamos incrementando el número de pulsos, el periodo de las LIBs cambia también o son variables independientes. Entonces, así es como se ve el periodo respecto al número de pulsos para el caso de bismuto y así es como se ve el periodo respecto al número de pulsos para el titanio. También, como mencioné, la transformada de Fourier nos da información acerca de qué tan uniformes son las LIBs. Entonces, graficamos la dispersión en la orientación angular respecto al número de pulsos para ambos materiales. ¿Qué podemos decir acerca de la periodicidad? En general, bueno, aquí agrupé los datos de tal manera que están unidos por estas líneas de colores que simplemente lo que nos están diciendo es que todas las que forman, las que están iluminadas con el mismo color, son las que generamos utilizando un parámetro K dado, en este caso 0.9 y para el más bajo 0.4. Entonces, podemos ver que efectivamente al incrementar el número de pulsos sí hay un cambio. La periodicidad tiende a decrecer. Entonces, de la periodicidad original va disminuyendo conforme vamos incrementando el número de pulsos. En ambos casos, tanto en bismuto como en titanio. De hecho, es un poco más evidente en el caso del titanio. Entonces, independientemente de la constante que hayamos utilizado, es decir, que de qué tan cerca o qué tan lejos estemos del umbral de ablación, podemos ver que hay una tendencia a decrecer el periodo con el número de pulsos. Bueno, entonces, y respecto a la orientación, podemos ver que sí hay un número, por lo menos para el titanio, un número de pulsos en los cuales las LIBs tienden a ser más uniformes, que serían alrededor de 100 pulsos. Eso puede ser una información valiosa si queremos posteriormente darle alguna aplicación
a este tipo de estructuras, porque es conveniente que sean estructuras regulares. Bueno, vamos a explorar un poquito de a qué se pudiera deber que esta evolución en la periodicidad. Entonces, las curvas, o más bien las gráficas que estoy presentando aquí, son secciones transversales de los surcos, es decir, las lips. Tengo aquí la superficie con lips, y entonces yo hago un corte transversal para ver cuál es el perfil de esos surcos. La gráfica en azul es la superficie inicial sin haber irradiado, y luego está la verde, que es con 2 pulsos, 5 pulsos y 10 pulsos. Esto en la película de titanio. Entonces, podemos darnos cuenta que conforme incrementamos el número de pulsos, la profundidad de los surcos también va aumentando. Y eso también es natural. Si tú estás irradiando con un determinado número de pulsos, cada uno de esos pulsos van a contribuir ya sea a ir evaporando el material que está entre los surcos, o puede que sea una autoorganización del material, que por algún fenómeno hidrodinámico, este material se derrita, y entonces como que se autoensamble, o se formen de manera autónoma este tipo de estructuras. Pero bueno, como mencioné al principio, nosotros estamos centrándonos principalmente en los modelos electromagnéticos. Entonces, para tratar de dar una explicación de qué es lo que está ocurriendo, es decir, qué es lo que promueve que el periodo decrezca al incrementar el número de pulsos, vamos a hacer las siguientes consideraciones. Es bien sabido que, bueno, igual como mencioné al principio de la plática, hay distintos modos o distintas formas de acoplar la luz incidente a plasmones polaritones de superficie. Una de ellas es a través de una rejilla. Y las LIPS precisamente pueden funcionar como rejillas de difracción. Entonces, no va a ser la misma situación la luz incidente sobre la superficie rugosa que la misma luz incidente sobre una superficie que ya tiene estas estructuras que actúan como rejilla de difracción. El modo en el que se acoplan los plasmones no va a ser el mismo. Por lo tanto, la longitud de los plasmones tampoco va a ser la misma. Entonces, hicimos una simulación usando el software COMSOL. Aquí esto es la celda que utilizamos para la simulación. Básicamente es un pequeño escaloncito, un pequeño hueco, con un ancho y una altura determinada, y estas son paredes periódicas. Por lo tanto, esto se repite indefinidamente, y es como si tuviéramos una rejilla de difracción infinita. Aquí irradiamos a incidencia normal con una onda linealmente polarizada. La dirección de polarización está indicada por estas flechas, y entonces lo que vamos a medir es la reflectividad de la luz en este sistema respecto al periodo de la rejilla para distintos valores de profundidad. Entonces empezamos con un valor de 10 nanómetros, y que está aquí arribita, es este que apenas se alcanza a ver, está muy, muy arriba. Y conforme se van haciendo cada vez más profundos estos escaloncitos, podemos ver que el mínimo de reflectividad se va recorriendo a periodos más pequeños. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestras rejillas se van haciendo cada vez más profundas, la longitud a la cual se van a acoplar los plasmones va a ir decreciendo, va a tender a valores más pequeños. Esto lo podemos correlacionar, bueno, lo podemos al menos relacionar directamente con nuestras observaciones experimentales. Si tú incrementas el número de pulsos, la profundidad va a incrementarse también. Y entonces, lo que estas gráficas nos están diciendo es que la longitud de onda de los plasmones se va a recorrer a valores más pequeños. Por lo tanto, bueno, aquí serían las gráficas específicas para el bismuto y el titanio. El periodo de la rejilla, al incrementarse la profundidad, tiende a ir decreciendo.
que esto, si bien no lo podemos correlacionar directamente con nuestros resultados experimentales, porque no tenemos una función que nos relacione directamente el número de pulsos con la profundidad, pero al menos cualitativamente vemos el mismo comportamiento que observamos en las gráficas que presenté hace un momento. Si tú incrementas el número de pulsos, las LIBs se van haciendo cada vez más profundas y entonces la periodicidad va a tender a decaer, que es lo que observamos aquí. Al hacerse más profundos los surcos, la periodicidad decae. Entonces, al menos cualitativamente, pudiéramos explicar de este modo el por qué es que hay un desplazamiento en los periodos de estas estructuras. Bueno, también mencioné hace un momento, no sé cómo voy de tiempo, pero ya me queda poquito. Voy a tratar de ir un poco más rápido. No, no te preocupes, Ricardo, todavía tenemos un ratito. Tú dale. Excelente. Muchas gracias, David. Había mencionado que el ángulo de incidencia es un parámetro muy importante. Entonces, en ambos modelos, tanto el de interferencia de luz incidente con plasmones como el de la teoría de Seib, consideran la posibilidad de que la luz esparcida o los plasmones acoplados se puedan propagar en la misma dirección o en sentido opuesto a la de la luz incidente. Aquí lo que hicimos fue irradiar la superficie variando el ángulo de incidencia. Entonces, estos son imágenes en microscopio óptico del bismuto irradiado a 0, 6 y 10 grados. Abajo están las transformadas de Fourier de dichas irradiaciones, de donde podemos obtener, como mencioné hace un momento, el periodo. Y al final aparecen los factores o los mapas de los factores de eficacia, de donde podemos extraer también cuál sería la periodicidad predicha por la teoría de Seib. Entonces, aquí lo que estoy graficando es, si varías el ángulo de incidencia, ¿cuál sería la periodicidad que predicha por los modelos de interferencia de plasmones con la luz incidente y de la teoría de Seib, comparados con los valores de periodicidad que encontramos experimentalmente? Entonces, podemos ver que hay como que muy buena concordancia entre las predicciones teóricas y los resultados experimentales, y aquí es donde cabe mencionar lo que había estado diciendo hace rato, que es esta posibilidad de que, la luz esparcida puede ir en la misma dirección o en dirección opuesta. Eso matemáticamente se refleja en esta expresión para los plasmones. Si van en la misma dirección, entonces ocurriría una suma, mientras que si van en direcciones opuestas, hay una resta. Aquí en el denominador, cuando se da la suma, entonces la periodicidad va a tender a decrecer, mientras que si se da la resta, la periodicidad va a tender a aumentar. Entonces, y otra vez, este segundo término depende del ángulo de incidencia. Si irradiamos a incidencia normal, este término de aquí es 0. Entonces, la periodicidad va a ser simplemente dependiente de los parámetros de la interfaz y de la longitud de onda, no del ángulo de incidencia, porque ese vale 0. Mientras que si irradiamos con cierto ángulo, pues ahí sí ya se vuelve interesante, porque entonces vamos a tener estos dos posibles casos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Podemos tener la suma o la diferencia. En el caso de la diferencia, hay muy buena concordancia entre los resultados teóricos y experimentales. En el de la suma no tanto, pero esto se puede atribuir a que las transformadas de Fourier tienen bastante ruido debido a la rugosidad misma de la superficie. Entonces, conforme tú te alejas del centro, te estás yendo a frecuencias espaciales más altas, que implican periodos más pequeños. Por eso es que los periodos más pequeños son más difíciles de poder extraer de estos datos, porque hay mucho ruido. Entonces, de ahí es de donde surgen estas barras de error tan grandes, que aún así, si bien no se pega del todo o casi nada a las predicciones teóricas, pero al menos sí sigue el mismo comportamiento. O sea, es de esperarse que crezca este periodo en el caso de la suma. Bueno, también mencioné hace un momento
que podemos inducir la oxidación de la superficie. Y eso se puede mostrar de la siguiente manera. De todos los lugares, todos los spots donde irradiamos, podemos ver que ocurre voy a regresarme tantito a las imágenes. Hay una evolución. Aquí en el caso del bismuto, las LIBs que se generan con cierto número de pulsos, por ejemplo 10, no son idénticas a las LIBs que podemos generar con 500 pulsos, por ejemplo. O sea, cualitativamente vemos que hay una diferencia entre las estructuras que se generan con bajo número de pulsos o con alto número de pulsos. Eso lo que nos está sugiriendo es que puede haber un cambio en el material, un cambio químico. Entonces, para caracterizar o para poder discernir cuál es ese cambio que está ocurriendo en el material, pues podemos recurrir a la espectroscopía Raman. Entonces, obtuvimos el espectro Raman de cada una de esas superficies que irradiamos o cada uno de esos spots que irradiamos, y podemos ver que cuando estamos irradiando de 300 pulsos para arriba, aparece este pico, lo cual confirma que efectivamente hay un cambio químico en la superficie. Entonces, lo más probable es que sea oxidación del material. Ahora, en el caso particular del bismuto, son conocidas cuáles son los valores a los cuales ocurren o los valores asociados a todos los posibles polimorfos del bismuto, del óxido de bismuto, perdón. Y entonces, aquí están cuáles serían los valores de las fases alfa, beta, gamma y delta de trióxido de bismuto. Y si nosotros comparamos esos valores con un espectro de los que obtuvimos, por ejemplo, para el de 500 pulsos, podemos ver que efectivamente este pico corresponde a la fase beta del trióxido de bismuto. Entonces, y bueno, para estar seguros, nuevamente, tomamos la superficie sin irradiar y la superficie irradiada con un número muy alto de pulsos, y comparamos en 25 puntos diferentes los espectros de Raman, solamente para estar seguros que realmente estamos fomentando la oxidación de la superficie con la irradiación láser, ¿no? Y sí, entonces lo que estamos generando es trióxido de bismuto en la fase beta. Y algo muy interesante es que de las LIBs originales que eran verticales, aquí quizá no se alcancen a ver a simple vista, pero en la transformada de Fourier sí se ven estos dos lóbulos. Estos dos lóbulos corresponden a pequeñas estructuras que son paralelas a la dirección de polarización, que se están formando encima de las LIBs que se habían formado originalmente. Entonces, tú irradias con bajo número de pulsos, obtienes las LIBs de baja frecuencia espacial de siempre, pero si irradias con más número de pulsos, entonces vas a oxidar el material, y muy probablemente sobre ese óxido estás formando otro tipo de LIBs que son paralelas a la dirección de polarización. Al principio de la plática mencioné que había dos clasificaciones, tipo 1 y tipo 2. Entonces, estos dos lóbulos podrían asociarse a LIBs de tipo 2, es decir, LIBs que se forman con un dieléctrico y que son paralelas a la dirección de polarización. Hicimos lo mismo para el titanio, nada más que en el caso del titanio hicimos algo adicional. Nosotros podemos caracterizar cuál es la constante dieléctrica del titanio, y también de esta fuente podemos obtener una expresión para la constante dieléctrica del dióxido de titanio, que demostramos que también se está oxidando y que lo que se forma es dióxido de titanio a través de la espectroscopía Raman. Y entonces, si tú tienes una superficie compuesta por dos materiales, bajo ciertos requisitos, podemos utilizar esta expresión que se llama, se me fue el nombre en este momento, es la función de medio efectivo, me parece, sí. Y básicamente lo que nos está diciendo es que en la superficie que tiene esa mezcla de dos materiales, tú puedes verlo como si fuera un solo material con una constante dieléctrica efectiva. Esa constante dieléctrica efectiva va a cumplir esta relación con las constantes dieléctricas de los dos materiales que lo están formando.
Entonces, aquí lo que es muy importante recalcar es que el parámetro F es la proporción de A, o sea, de uno de los dos, de uno de los dos componentes. Tenemos dos componentes, A y B, entonces la proporción de A respecto a B es F. Por lo tanto, la proporción de B, la proporción del segundo material, es simplemente 1 menos la proporción de A. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos el cálculo variando las proporciones, es decir, que vamos a pasar de tener puro titanio a tener puro dióxido de titanio. Y entonces calculamos los valores intermedios. ¿Cuál sería la constante dieléctrica efectiva variando las proporciones de titanio y dióxido de titanio? Y a partir de eso, utilizamos la teoría de Seib para calcular cuáles serán los periodos que esperaríamos observar. Y en esta tablita resumimos el cálculo. Entonces, si tenemos puro titanio y nada de dióxido de titanio, esta sería la constante dieléctrica efectiva, y la periodicidad que uno esperaría encontrar de acuerdo a la teoría de Seib es de aproximadamente 1013 nanómetros. Y vaya, no vamos a tener esa precisión de medir 3 nanómetros, pero aproximadamente este sería el valor. Y la orientación, porque esa es otra ventaja de la teoría de Seib, te da la orientación de las LIBS, sería perpendicular a la dirección de polarización. Y conforme tú vas cambiando las proporciones, es decir, disminuimos la concentración de titanio y aumentamos la concentración de dióxido de titanio, varía la constante dieléctrica efectiva y empiezan a cambiar también el periodo de las LIBS que se formarían. Eventualmente, al incrementarse lo suficiente la concentración de dióxido de titanio, vamos a formar LIBS que ya no van a estar orientadas perpendicularmente, sino paralelamente. Entonces, ya no vamos a tener LIBS verticales, porque siempre usamos polarización horizontal en nuestros experimentos. Ya no vamos a tener LIBS verticales, sino ahora vamos a tener LIBS horizontales, que van en la misma dirección de la polarización que utilizamos. Y además, el periodo de esas LIBS va a ser considerablemente menor. Y eso nosotros lo observamos también conforme otra vez me voy a regresar a las imágenes. Conforme incrementamos el número de pulsos, es de esperarse que se fomente la oxidación del material, y si nosotros nos mantenemos lo suficientemente por debajo del umbral de ablación, entonces eventualmente observamos que hay una rotación. Lo que predice la teoría de Seib es eso, que eventualmente vamos a pasar de LIBS perpendiculares a LIBS paralelas. Bien, entonces, ya por último, para concluir, les quiero platicar un poquito de otras simulaciones que hicimos. Estas son utilizando un método numérico que también es ampliamente utilizado para resolver distintos problemas electromagnéticos y se conoce como el método de diferencias finitas en el dominio temporal. Este método nos va, o sea, ¿y por qué recurrir a un método numérico? Los modelos teóricos que hemos usado hasta este momento son modelos estacionarios. No nos dicen nada acerca de cuál es la evolución entre pulso y pulso o durante el pulso. Nos dan el resultado después de haber irradiado, pero no nos dicen nada acerca de qué está ocurriendo con el material durante el pulso. Entonces, si nosotros queremos tener un poquito más de información o queremos tener control sobre otras características ya específicas, por ejemplo, la rugosidad en particular, entonces es conveniente utilizar este tipo de técnicas o este tipo de modelos. Entonces, bueno, aquí hay una tabla comparativa entre los modelos teóricos que ya utilizamos hasta este punto y el de diferencias finitas. Entonces, sí representa varias ventajas respecto a los modelos teóricos, y básicamente el modelo de diferencias finitas en el dominio temporal lo que hace es resolver numéricamente las ecuaciones de Maxwell rotacionales. Entonces tenemos la ley de Ampère-Maxwell y la ley de Faraday. Nosotros las separamos en sus componentes escalares y después discretizamos mediante el método del punto intermedio o de diferencia, no me acuerdo cómo se llama esto, pero bueno, discretizamos las ecuaciones de Maxwell desmenuzadas escalarmente. Aquí es como se ve más o menos una de esas discretizaciones.
Y entonces nos ponemos, o sea, escribimos el código, nos podemos iterar y hay un pequeño inconveniente. El método de diferencias finitas en el dominio temporal es inestable para materiales dispersivos y nosotros en nuestros experimentos utilizamos materiales dispersivos. O sea, eventualmente la constante dieléctrica pues tiene su parte real, su parte imaginaria, y la parte imaginaria puede ser mayor que la parte real, o considerablemente mayor que la parte real. Entonces, para darle la vuelta al problema, lo que hacemos es incorporar un modelo de Drude-Lorentz para calcular cuál es el valor de la constante dieléctrica respecto a la frecuencia con la que estamos irradiando, y este modelo de Drude-Lorentz lo pegamos al método de diferencias finitas en el dominio temporal bueno, igual no voy a entrar en detalle, pero básicamente lo que se hace es poner la expresión para la constante dieléctrica dentro de la ley de Ampère-Maxwell, y entonces hacemos un poquito de álgebra, un poquito de manipulaciones, y lo que vamos a obtener es un término adicional, y este término surge de las corrientes de polarización que genera la luz sobre ese material. Entonces, nuestras ecuaciones discretizadas van a ser casi las mismas que la del método convencional de diferencias finitas, salvo porque aparece este término adicional que está relacionado a las corrientes de polarización. Entonces vamos a tener unas ecuaciones adicionales para poder iterar dichos valores de la corriente de polarización. Entonces con eso se completa nuestro modelo numérico, y la luz incidente la podemos simular simplemente como una onda de un campo gaussiano, ¿sí? Un campo eléctrico con una distribución gaussiana tanto en el espacio como en el tiempo. Usamos los parámetros específicos del láser que utilizamos en el laboratorio, y entonces vamos a hacer ahora una discretización del espacio. Así es como se ve básicamente el sistema que estamos simulando. Tenemos un sustrato que es el que irradiamos, puede ser el de bismuto, el titanio o cualquier material, el cual está compuesto por pequeños cubitos. De hecho, todo el espacio está discretizado en esos cubitos que se llaman celdas de G. En las celdas de G es donde vamos a colocar las componentes del campo eléctrico y magnético, de tal modo que en cada punto del espacio se cumplan simultáneamente estas dos leyes. Y entonces, perdón que ya me estoy yendo tan rápido, la fuente de campo eléctrico la vamos a poner, la fuente de luz, la fuente de campo electromagnético, la vamos a poner aquí en esta tapita de arriba, o puede ser en la de abajo, pero en todas nuestras irradiaciones estamos considerando que estamos irradiando de arriba hacia abajo. También pudiéramos tener fuentes de aquí abajo, pero realmente no nos interesa. O sea, todos los experimentos los hicimos irradiando solamente el sustrato por arriba. La rugosidad la vamos a representar mediante celdas de G distribuidas aleatoriamente sobre la superficie, y esta es una gran ventaja. Nosotros podemos en principio formar cualquier tipo de rugosidad. Yo podría ponerle aquí 2 celdas de G, o una isla, o una esfera, cualquier figura que se nos ocurra, nosotros la podemos formar en términos de estas celdas, de estos pequeños ladrillitos. Entonces, es un modelo bastante robusto, ¿no? Puede simular una gran variedad de problemas físicos, y entonces aquí dentro de estas dos tapas vamos a tener el campo total, que va a ser el resultado de superponer el campo incidente con el campo esparcido por el sustrato. Fuera de estas dos plaquitas tenemos solamente el campo esparcido, y estas dos tapas externas se conocen como perfect match layer, para evitar reflexiones. Entonces, cuando la onda llega aquí, es absorbido. Entonces, suponemos que se va al infinito y ya nunca regresa. Eso es muy importante, porque si la onda se reflejara aquí, entonces ya no estamos simulando nuestro problema, estaremos simulando otra cosa. Ahora, una desventaja de este modelo es que requiere de mucho poder de cómputo. Entonces, para darle la vuelta a ese problema, le pusimos paredes periódicas. Entonces, si bien nuestra computadora no nos permitía simular áreas mayores a 4.5 por 4.5 micras, al ponerle paredes periódicas, básicamente es como si estuviéramos simulando un sustrato infinito. Entonces tenemos
paredes periódicas en los laterales, las tapas son Perfect Match Layer para evitar reflexiones, y ya está completo nuestro modelo. Ahora, ¿cómo vamos a simular la ablación del material? Bueno, nosotros podemos calcular cuál es la energía absorbida en cada una de las celdas del sustrato. Entonces, esa energía absorbida va a estar dado por la magnitud del campo eléctrico multiplicado por la conductividad del material, más el producto que hay entre las corrientes de polarización por el campo eléctrico, y eso en cada una de las celditas. Entonces, tras irradiar con un pulso, podemos saber cuál es el valor de la energía absorbida en todas las celdas. Nosotros definimos un umbral. Entonces, si la energía absorbida en una celda de allí es superior a ese umbral, o sea, esa celda y las que estén por encima, que van a tener igual o mayor energía, van a ser sustituidas por aire. Sus constantes, la constante eléctrica, la permeabilidad y la conductividad del material va a ser reemplazado por las que serían de aire. Entonces, de ese modo estamos simulando la ablación del material. Calculamos la energía absorbida en todas las celdas, y cuando se supere el umbral, es como si se evaporaran, las quitamos. Entonces, enseguida vamos a ver cómo es que se ven. Bueno, este slide solamente es para mostrar cuáles son los valores o los parámetros que introducimos dentro del modelo de Drude-Lorentz para simular la permitividad eléctrica de los materiales. Experimentalmente los pudimos obtener mediante ¿cómo se llama? Espectroscopía elipsométrica, y podemos hablar más de eso si quieren en la sesión de preguntas, pero quiero mostrarles la simulación. Este es entonces el sustrato que estamos simulando. Solamente vemos la superficie, y los puntitos blancos son los esparcidores, que sería como la rugosidad arbitraria. Cada una de las celditas tiene un tamaño de 20 nanómetros de longitud y 10 nanómetros de longitud y 20 nanómetros de altura. Y están distribuidos en un cuadrado de 4.5 por 4.5 micras. Entonces, así es como se ve después de 1, 2, 3, 4. O sea, estoy incrementando el número de pulsos, y se está ablacionando el material donde la energía excedió el umbral que definimos desde un principio, y podemos ver que después de determinado número de pulsos, en particular después de 16 pulsos, vemos que se forman los patrones que estábamos esperando. La dirección de polarización es perpendicular a estas líneas. Entonces, este solamente es un ejemplo. Hicimos varias corridas, tanto en bismuto como en titanio, y pues sí, pudimos reproducir lo que encontramos en el laboratorio. Aquí hay una comparación entre las LIBS simuladas con el método de diferencias finitas y las LIBS experimentales. Esta imagen se obtuvo con el microscopio de fuerza atómica. Entonces, en el caso de titanio, por ejemplo, esta simulación nos predice una periodicidad de 900 nanómetros, mientras que en el experimento fue de 830 nanómetros. Es de esperarse que no haya una concordancia exacta, porque no tenemos una garantía que los parámetros que utilizamos para simular la permitividad dieléctrica del titanio son exactamente los que le corresponden a esta placa, a esta película que irradiamos. Pero por lo menos cualitativamente sí hay como que muy buena concordancia, y tampoco es tan distante un número del otro. Lo mismo hicimos con dióxido de titanio, y entonces aquí solamente estoy mostrando la energía absorbida, y vemos que la orientación es la misma que la que encontramos cuando irradiamos con un elevado número de pulsos, que ya demostramos que se oxida el material. Entonces, son muchas las ventajas que ofrece este método de diferencias finitas en el dominio temporal. Y pues bueno, conclusiones, pues obtuvimos lo que estábamos buscando, que era formar LIBS en los sustratos de bismuto y titanio. Pudimos explicar cuál es la evolución de los patrones al cambiar distintos parámetros como el ángulo de incidencia, la afluencia, el número de pulsos, y aparte pudimos
crear este modelo numérico. Nosotros no inventamos las diferencias finitas, más bien lo utilizamos para hacer este programita que nos sirve para predecir lo que estamos observando en el laboratorio. Y pues bueno, eso sería todo. Y muchas gracias por su atención. Excelente, Ricardo, muchísimas gracias. Oye, súper interesante estas estructuras periódicas que se van formando con el láser, ¿no? Que vas generando a través de pulsos de láser. Muchas gracias, estuvo muy buena la plática, muy completa, ¿no? Y hiciste trabajo bastante bueno. Aquí hay algunas preguntas ahora, Ricardo. A ver, se me hace que ya Muy bien. trabó. Ahí estás de regreso. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Aquí hay en el chat algunas preguntas que voy a ir leyendo para a ver que puedas ir contestando un poquito. Alejandro Favero nos pregunta que si se disminuye la cantidad de pulsos, ¿qué pasaría? Ya no es como más específico. Ok. Bueno, algo padre del modelo que propusimos, y voy a regresarme unos slides. Perdón, a veces es molesto cuando uno pasa los slides tan rápido, ¿no? Yo me mareo un poquito, pero ahí está. No sé si recuerden esta expresión que nos relaciona el número de pulsos con la fluencia para formar LIPS. Entonces, lo que está muy padre de esta expresión es que, en principio, tú le puedes poner cualquier número aquí. Y dependiendo del número que ingreses, como ya hicimos la caracterización, conocemos los otros parámetros. Entonces, para un determinado número de pulsos, vamos a conocer cuál sería una fluencia con la cual muy probablemente encontraremos LIPS. Entonces, si nos vamos a un bajo número de pulsos, ¿qué tal? A 1. ¿Podríamos formar LIPS con un solo pulso? Pues sí se puede. Aquí, por ejemplo, bueno, nada más que como el hecho de tener varios pulsos es como una retroalimentación. Entonces, los surcos se van haciendo más profundos, como mencioné, entonces se distinguen mejor, pero aún así, con un solo pulso, también se pueden formar, solamente que, por ejemplo, aquí no se ven, pero en este de 0.8 sí. Igual, no nos vayamos al extremo de un solo pulso, 10 pulsos, por ejemplo, aquí están. Entonces, la virtud de esta expresión es que prácticamente para cualquier número de pulsos, ya sea muy poquitos o muchísimos pulsos, tú puedes saber cuál es la fluencia con la cual puedes formar estos patrones. Entonces, sí, si irradias con poquitos pulsos, también puedes formarlas. Es Claro, difícil con un solo pulso, pero en teoría metiéndole la sí se puede. afluencia necesaria, ¿no? Exacto, depende de la fluencia necesaria. Ok, perfecto, gracias. Acá también, igual Alejandro Favero nos pregunta, bueno, te pregunta a ti, ¿qué aplicaciones tendría esto en la vida cotidiana? ¿Tienes alguna aplicación para lo que se pueda usar estos de los LIPS? Se me ocurren, bueno, pues sí hay muchísimas aplicaciones, pero de momento, otra vez me voy a ir al final, perdón, perdón que pase tan rápido los slides. Aquí, a propósito, puse una imagen que hice en el laboratorio, esta es una película de titanio que irradié, hice que la mesa de traslación se moviera de tal modo que pudiera formar palabras con el láser. Entonces, esto que se ve en colores, si lo viéramos en el microscopio, en realidad son LIPS que están difractando la luz y entonces por eso se ven los colores. Son básicamente rejillas de difracción. Entonces, una aplicación que se le puede dar a las LIPS, una aplicación pues bonita, divertida, sería justamente para producir colores que no cambien con el tiempo, porque como estos colores se producen por la difracción de la luz, no es como los colores, un tinte, por ejemplo, ¿no? Que si tú lo pones en el sol, sabes que eventualmente se va a ir degradando y va a cambiar. Estos no, estos en principio, siempre y cuando preserves la superficie, durarían por siempre estos colores. También, como son rejillas de difracción, pueden utilizarse en los láseres para seleccionar la longitud de onda o pueden utilizarse como sensores también. De hecho, esa es como que una aplicación potencial.
a usarlo como sensores de plasmones con una gran variedad de aplicaciones posibles. Órale, súper, súper interesante. Igual, más o menos está relacionado, no sé, a ver, Areli Valencia nos pregunta que, qué otras propiedades y aplicaciones nos podría dar, además de, como mencionó, la oxidación del material al incrementar los pulsos. Bueno, Sí, es un poquito más pues, o menos. básicamente sería lo mismo. O sea, podemos, el tener una rejilla así de chiquita, te puede dar una gran variedad de usos, por ejemplo, en los láseres para seleccionar la longitud de onda, o yo he mencionado mucho esto de los plasmones, ¿no? Que son oscilaciones colectivas de electrones en una interfaz metal dieléctrico, y tú puedes utilizar esto, en principio, para poder excitar los plasmones. Yo podría mandar luz y entonces utilizar la rejilla para generar estos modos que se propaguen en la superficie del material. Ok, ok. Sí, Súper, súper. También igual a Alejandro, a Fabero nos pregunta que si se dispararan más láseres, se harían otro tipo de LIPS, o sea, bueno. supongo que se refiere a varios láseres al mismo tiempo, ¿no? Sí, yo imagino eso. En principio aquí estamos considerando, o se pueden explicar sin ningún problema, con un solo láser y la interferencia entre ese único láser y la luz esparcida, porque la superficie nunca es perfectamente plana. Siempre vamos a tener cierta rugosidad, ¿no? Bueno, por lo menos en estas películas. Entonces, esos esparcidores son lo que permite que la luz incidente interfiera con la luz esparcida. Ahora, si tú le pones otros láseres, dependiendo cómo sean estos láseres, porque pues ves que se necesitan ciertos requisitos para que dos láseres interfieran. Si mando dos láseres diferentes, o sea, de distinta longitud de onda, lo más probable es que no pase nada. Tienen que tener longitud de onda semejante y la polarización también tiene que ser, creo que, paralela de los dos láseres, porque si es perpendicular la polarización uno respecto al otro, creo que tampoco ocurriría nada. Entonces, dependiendo cómo prepares la luz de esos láseres, podrías tener otros efectos de interferencia entre ellos mismos, o podrías quizá formar LIPS con uno, formar otro tipo de LIPS con otro, y pues ver qué sucede, ¿no? Hay muchos estudios acerca de esto. Yo he visto, por ejemplo, o sea, de vuelta en las aplicaciones, imágenes donde forman LIPS y ponen las gotas, y las gotas se forman casi esferas perfectas porque la superficie se vuelve hidrofóbica. También de vuelta con lo de las aplicaciones, se ha demostrado que este tipo de estructuras permiten que el tejido, o sea, que las células puedan como que crecer o fomentan el desarrollo de tejido sobre estas, y por lo cual pudiera derivar en prótesis que sean más compatibles al cuerpo humano. Y ahora, hablando de los láseres, también se han creado estructuras como de cuadrícula, que tú irradias con una dirección de polarización, luego rotas la dirección de polarización y formas otro tipo de estructuras encima. Entonces, yo me imagino que si pones varios láseres, vas a tener como que una variedad muy, muy rica de fenómenos ahí. Ya, sí, supongo. Oye, a mí me sorprende mucho la parte que platicaste sobre la ablación. Déjame ver si entendí bien. Esta ablación solo depende de la cantidad de pulsos, ¿no? Bueno, siempre va a depender de la energía que estemos depositando, Ajá. pero dada una determinada energía, la relación o el umbral de ablación va a depender, sí, del número de pulsos. Y es Sorprendente, que, ¿no? O sea, yo no pensaría de entrada eso. bueno, es que está medio truculento, ¿verdad? Porque no, o sea, si yo utilizo un apuntador láser, Sí. bueno, de entrada un apuntador láser no es un láser pulsado, ¿no? Pero, pero déjame ver si puedo regresar a las expresiones. Aquí está. Entonces, la afluencia, sí, es la energía depositada por unidad de área, pero aquí ya está metido la duración del pulso. Ujú. Entonces, de cierto modo, y de hecho es decisivo la duración de los pulsos. Como estamos en el régimen de femtosegundos, la interacción se da directamente entre la luz y los electrones.
y ya después los electrones le transmiten la energía al látiz de átomos, pero como 2 órdenes de magnitud, o sea, temporalmente hablando, como 2 órdenes de magnitud después. Si utilizábamos otro régimen, por ejemplo, de pico o nanosegundos, entonces ahí el efecto sería diferente, porque entonces habría un traslape entre el mismo pulso y el tiempo de difusión térmico del material. Entonces, muy probablemente derretimos el material, y de hecho se observa, cuando haces corte con láser, si entre mayores sean la duración del pulso, pues vemos que el corte es menos uniforme, ¿no? Como que se derrite. Mientras que si utilizas pulsos ultracortos, entonces es más limpio el corte. Ok, Pero dado eh, dado ciertos, o sea, los parámetros del láser, exclusivamente variando el número de pulsos, vamos a tener, o sea, ya dado la energía por pulso y dada la longitud de onda, etcétera, solamente va a depender entonces del número de pulsos. súper. Acá hay otra pregunta en el chat que apareció. ¿Con qué otros materiales se podría hacer este tipo de LIPS y cuántos tipos de LIPS existen? No sé si es lo primerito que nos platicaste, ¿no? Ah, sí. Al principio justamente mencionaba que esto se puede encontrar casi en cualquier tipo de material, en metales, semiconductores y eléctricos. Ahora, un material, por ejemplo, madera, yo creo que lo más probable es que quememos la madera antes de formar algo así. Pero si estamos pensando justamente como en óxidos o en metales puros o aleaciones, semiconductores, entonces podemos observar esto. Este tipo de estructuras se han generado en un amplio rango de materiales, en diamante, en vidrio, en cobre, en oro. Y sí, es muy amplia la gama de materiales. Sí, prácticamente todo. Oye, al principio platicaste un poco de justo que estos LIPS se forman con una coordinación con los plasmones, ¿no? Sí. Pero también dijiste que podían ser polaritones, ¿no? Ah, sí, plasmones polaritones de superficie. Es que ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay si se forma o es exactamente lo mismo entre plasmones y polaritones de superficie? Bueno, en principio el plasmón es una oscilación colectiva de electrones que ocurre en la interfaz, ¿no? Entonces, en el material vas a tener el plasmón. Y el plasmón polaritón, si no me equivoco, entonces es la onda electromagnética que acompaña a este plasmón y que va paralelo, o sea, que viaja sobre la superficie y decae fuertemente si te alejas de ella. Entonces, es una onda que está confinada a la interfaz siempre. Ujú, Entonces, ujú. está confinada a la interfaz, viaja sobre la interfaz y decae muy rápidamente si te alejas perpendicularmente, pero también la longitud de propagación del plasmón siempre va a estar limitada. Entonces, el plasmón polarizado en superficie es esa onda electromagnética que está confinada a la interfaz Ok, y ok, viaja ok. paralela a la oscilación de electrones, y esos están dentro del material, dentro del metal. Ya, súper, me parece como muy interesante. Oye, y esto, por ejemplo, ¿se ha pensado, se ha utilizado, o sabes si se utiliza como para cosas de información, para meter información dentro de materiales? Estoy Eh, pensando como guardar información, ¿no? En un metal. Honestamente, de momento no te podría dar una referencia como de un lugar o de algún grupo de investigación que ya lo esté haciendo, pero desde mi punto de vista, sí, o sea, tiene como que todas las características para poder hacerlo. No sé si sea el método más eficiente, pero yo creo que sí se podría hacer, o de seguridad, por ejemplo, ¿no? Ajá, ajá, justo estaba pensando algo así, ¿no? Sí, de seguridad o de meter eso como información en una placa, ¿no? En un objeto, sin ser tan intrusivo tal vez, ¿no? Dentro del objeto, ¿no? O sea, le podrías meter un chip o le podrías hacer otras cosas, pero esto queda como muy en la superficie, ¿no? Exactamente. Sí, y yo también creo lo mismo, aunque de momento sí no tengo información de algún lugar que ya lo estén haciendo. Oye, o sea, en la plaquita que tú hiciste hasta el final, cuando tú haces estos leads,
tienes un efecto visible, o sea, el de la plaquita lo hiciste, pues ahí meneándole, ¿no? Con los ángulos y las direcciones. La plaquita, me voy al final. Pero se Esa la pueden hice- ver los lips a simple vista, digamos. eh, en este caso, la periodicidad es de 1030 nanómetros, que es aproximadamente una micra. Por lo tanto, no, a simple vista No se ve es muy nada. difícil verlo, pero lo que te da información, lo que te dice que hay elipse, es precisamente los colores, Mm. porque al formarse la rejilla, La difracción, inmediatamente va a ¿no? ocurrir, exacto, se va a difractar la luz, vas a ver los colores, y ese es como el indicativo de que ya pudiste hacer las lips, que veas los colorcitos. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que hice fue un programita que hacía barridos, como una impresora. Ajá, Entonces, ajá. yo le metía la imagen y entonces la mesa de traslación se iba moviendo y con un obturador iba tapando y destapando el láser. Entonces se iba imprimiendo sobre... De hecho, el primer intento que hice me salió mal, por eso sale así como embarrado aquí abajo. Y ya después corregí mi código, ya me salió más derechito este es el logo de laboratorio, ahí en el CISES. Ya es como una especie de cortadora láser más sofisticado, ¿no? Justamente con los parámetros de irradiación tales para que no cortes, sino que más bien solo modifiques la superficie, pero Ujú, la idea claro, es o la sea, sin misma, sí, cortar, claro, sin alterar la exacto. estructura, ¿no? Órale, eso está padre, o sea, yo creo que sí se podría utilizar para cosas ahí de seguridad, aunque bueno, no sé, si es tan superficial, tal vez como de seguridad no tanto, ¿no? Porque le raspas y ya. Habría que ver la forma de protegerlo. A mí se me ocurre, por ejemplo, si le pusiéramos una especie de barniz o algo así aquí arriba, de tal modo que Ajá. ya queden protegidas las... Sí, no, porque eso, si le pasas acá, lo rebanas, ya se pierde toda la estructura, ¿no? Ya no Sí, tiene eso penetración. que esa es Órale. otra aplicación también justamente, que le dicen creo que tribología, aplicaciones tribológicas, que tú cambias los coeficientes de fricción o algo así en la superficie de los materiales. Ah, órale, eso está Creo, interesante, más o claro. menos, algo así. Cosas de fricción, va, o fenómenos de superficie, ¿no? Termodinámicos también, pues ahí modificar algunas de estas cosas. Órale, súper interesante, Ricardo. Pues te agradecemos mucho, ya ahorita ya no tenemos más, más preguntas. Ah, fue una plática muy interesante. Muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo y por venirnos a platicar y a compartir de este conocimiento que tú tienes sobre estas estructuras LIPS tan interesantes. Ojalá luego podamos volverte a invitar y ya nos tengas ahí como alguna aplicación súper novedosa, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, no, de verdad, un placer. Muchísimas gracias a ti por la invitación, bueno, a todo el capítulo por la invitación. Muchas gracias. Y a todos los que nos acompañaron, no sé cuántos estén conectados, creo que ya no quedan muchos, Ahorita pero, ya no quedamos tantos, pero pues sí, pues pero muchas a quienes hayan gracias. estado, muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, de Ricardo. verdad. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos el siguiente mes, el último miércoles de mes, para una sesión más de el Seminario de la Luz, del capítulo estudiantil de SPY Óptica de la UAM Azcapotzalco. Y pues a los que no pudieron ver el video, bueno, la transmisión en vivo, pues les recordamos que el video permanecerá en nuestras redes sociales, particularmente en Facebook del capítulo estudiantil. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos el siguiente mes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Nos vemos.